Hola, soy Violeta Gladstone, estilista floral, y hoy os voy a dar los do's and don'ts para hacer una corona floral. Las coronas florales existen hace miles de años. Siempre han sido asociadas a celebraciones o ritos. Hoy en día las vemos en el ámbito de la moda, en anuncios, muchas celebridades que las llevan y todo tipo de celebraciones. Tenemos flores tanto preservadas como frescas y el uso de ellas dependerá de la ocasión para la que vayamos a utilizarlas. Si necesitamos una corona para tan solo un día, podemos utilizar flores frescas, pero si la necesitamos para varios días, tendremos que utilizar flores preservadas, que duran más y no dependen del tiempo. Esto aplica a las flores frescas, a las que no les gusta nada el sol y menos el calor, pero también a las preservadas, porque el sol directo destiñe su color. Recuerda mantenerlas en agua el máximo tiempo posible antes de trabajar con ellas, y una vez que ya les hayas cortado el tallo, tendrás que ir hidratándolas con un vaporizador. El tape floral debe estar directamente relacionado con la paleta de colores porque puede que se vea y es importante que todo esté en sintonía. Al tener que estar hidratadas y tener poca durabilidad, es recomendable hacerlo lo más cercano al momento de la entrega. No es necesario para hacer una corona utilizar muchísimas flores, porque puede generar mucho ruido visual y siempre quedan más elegantes con poco material. Espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis suscribiros a este canal y si queréis saber más sobre coronas florales podéis apuntaros a mi curso de doméstica.